¿Y qué tal? Eh, qué bueno, Yair, que hemos tenido la oportunidad de poder reunirnos en esta ocasión y poder hablar temas libres sobre el judaísmo, quizás sobre el noajismo un poco, lo que es el tema de la Kabbalah, sobre las festividades judías. De hecho, hay muchos temas dentro del judaísmo que son prácticamente interminables, ¿no? El judaísmo ha ido desarrollando de generación en generación por cientos y miles de años todo un cuerpo doctrinal, ¿no? Tanto de manera oral como de manera escrita. Sí. Y gracias otra vez por invitarme. Y hay que seguir con estas charlas, estos juntes y a ver si podemos hacer un grupo ahora con el nuevo amigo que está viniendo también y que se haga más grande el movimiento para que todos podamos conocer más sobre la Torá, que me parece que es muy bueno lo que estamos haciendo. Esparcir un poco más el conocimiento de que hay un solo Dios, un solo creador del universo, el monoteísmo, el judaísmo y el noajismo para nosotros, para mí por lo menos, porque no soy judío, pero como estudio Torah y sigo todas las enseñanzas que están en la Torah, trato de cumplir lo que puedo y lo que me toca. Entonces, eh, eso es lo que trato de compartir a todo el mundo, en donde sea, en el camino, al despertarme, al acostarme, en la cama, como dice Shema. Ah, claro, ¿no? Al acostarse, al levantarse, cuando estés andando, ¿no? Así es, sí, claro. Seguramente, aunque actualmente cuando se habla de judaísmo o cuando se habla de judío, eh, se engloba bastante, ¿no? Se piensa y se cree, bueno, eso es lo que yo percibo, que el judaísmo hoy en día es único, ¿no? O sea, en el sentido de que todos mantienen una sola línea, un solo pensamiento, una sola convicción, una sola práctica. Cuando se habla de judío o de judaísmo se entiende, quizás de manera general se entiende así, ¿no? Pero yendo un poquito más adentro, no, o sea, no es así, pues, ¿no? Porque dentro del judaísmo hay varias, digamos, expresiones, ¿no? De judaísmo, bueno, Claro. divergen en ciertas prácticas, por ejemplo, en las festividades altas como Rosh Hashanah, Yom Kippur, tienen ciertas prácticas diferentes, incluso visten diferente, etcétera, ¿no? Sí. Y eso como que a veces las personas no tienen, digamos, un conocimiento muy amplio sobre el tema, pero a ver si, Jair, a ver si nos puedas ilustrar un poquito más sobre ese tema. Te Claro. agradecería si te podrías acercar un poquito más a tu micrófono para poder escucharte más claro. Ajá. A ver, estoy con mi audífono porque el parlante de mi celular no funciona mucho, no Ah, ya, funciona ya. nada, estoy con el audífono, pero Ah, ¿ahí me ya. escuchas? Sí te escucho, pero un poco bajito. O tal vez falta Ya. levantar el volumen del teléfono o quizás hablar un poco más fuerte, pero cualquiera de A los ver, voy a casos. tratar de hablar un poquito más fuerte. Ajá. Bien, Jair. Entonces, entonces hay varias ramas del judaísmo. Hay judíos, o sea, para comenzar, un judío viene de madre judía. Eres judío si tu mamá era judía, naciste de madre judía, automáticamente eres judío. Entonces, eso ya te hace judío. De ahí puede ser un judío secular, un judío que vive tu vida sin practicar la Torá, sin cumplir todas las mitzvot o sin practicar las festividades, o sea, no, ni siquiera de repente no rezas, hay judíos que van a la sinagoga, hay que no van, hay judíos ortodoxos, están los hasídicos, hay, tú sabes, los askenazis, que son los europeos, más que todo son personas europeas, parecen los de Ucrania, me parece que vienen de por ahí, están los sefardíes, que vienen, eh, han estado en España bastante, vienen de España, Marruecos, eh, y hay de todo, en todas partes del mundo hay judíos,
y todos ellos tienen distintas tradiciones, distintas costumbres, pero hay cosas que sí son iguales en todos. Por ejemplo, o sea, por ejemplo, sus libros de rezos en algunas comunidades varían un poco los rezos, un poco nomás en algunas cosas, pero de ahí es muy similar todo. Entonces, eso hay que entender, que hay distintos tipos de judíos, no todos son iguales. ¿Ah? Y yo supongo que así como hay distintos tipos de judíos, también deben haber distintos tipos de noácidas, ¿no? Así como, por ejemplo, claro, ¿Usted cree? hay, Sí, ¿no? Puede ser, ¿no? yo Puede creo que ser, ¿no? sí, claro. Por ejemplo, yo me considero una persona que estoy muy pegado a la Torá y te lo juro de verdad que, o sea, todo el día estoy estudiando y estoy escuchando un shiur, una clase, si no estoy viendo algo que tenga que ver con la halajá, que mira, eso ni siquiera me incumbe a mí, ni siquiera tendría por qué, porque un noagia solamente tiene que cumplir las 7 leyes universales y ya estás. Pero yo sé que a mayor esfuerzo, mayor recompensa, aunque no lo hago por la recompensa, pero siento que me llama más conocerlo más al creador, saber más de él, estar más cerca, me siento muy cómodo estudiando Torah y compartiendo lo que aprendo. Además que siento que es una gran, gran, gran ayuda para todos en mi familia y alrededor mío. Es como esparcir luz, como que vas a un sitio y hablas Torah y la gente lo acepta bien y es como que cambias la vibra de todo el sitio en donde llegas, cambias completamente. Si estás en una mesa y compartes unas palabras de Torah sin que ellos sepan que estás hablando Torah, todo se convierte en más santo. O sea, la comida, que ya es un tema espiritual altísimo y es algo como que es como un encuentro con Dios al momento de comer, se vuelve más elevado el tema de comer cuando hablas palabras de Torah en la mesa. Y según la halajá debería hacerse. Para los judíos eso está en el Shulchan Aruch de Rambam, que hay que hablar Divrei Torah en, el, en la mesa cuando estás comiendo. Entonces, hacer la bendición de la comida, todos esos temas, de explicarle a las personas qué importante es la bendición antes de comer, qué importante es comer con conciencia, deja tu celular y come pensando en lo que estás comiendo, en lo que estás haciendo, conectar con Dios en todo lo que hagas, ¿no? Explicarle esas cositas básicas a las personas que pueden entenderlo y a los que entienden un poquito más, le puedo dar más detalles de más cositas que yo también voy viendo, porque a veces veo clases que me pasan, me sobrepasan, o sea, pasa mi entendimiento, yo me siento una hormiga ante toda esa información que recibo y como que yo también se me hace muy difícil compartirlo, porque como que yo todavía siento que no lo he integrado bien, entonces me quedo con una Torah por 2, 3 días repasando, 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 y al final de la semana es como que ya la tengo bien clara y luego ya lo puedo explicar, ¿no? Y entonces, así he estado por unos cuantos años ya. Mi mamá me enseñó al maestro Goslam, Albert Goslam, hace ya más de 10 años. Ah, Entonces mira. estuvimos ahí muy pegados con Goslam, aprendiendo todo lo que podíamos, pero sus clases son muy avanzadas. En ese momento sus clases eran súper avanzadas, con meditaciones súper avanzadas y ahora recién puedo volver a verlas y entender un poco más. Ya, ahora sí lo entiendo bien, porque ahora como que tomé un curso pequeño de hebreo, en donde también aprendí el Aleph Bet y las vocales y la pronunciación de algunas palabras que no sabía y aprendí a leer, o sea, lo básico de la Torá, por ejemplo, el Bereshit bara Elohim Eta Shamayim Beeta Aretz, el primer versículo de la Torá, lo aprendimos a leer junto con el rabino Chapán, tuvo un curso gratuito y nos dio un certificado de aprender hebreo en 14 días, con exámenes y todo. Muy bueno Ah, mira, el qué programa ese. interesante. Sí. Y lo hice con mi mamá también, con mi mamá y con mi novia. Entonces, los tres sacamos un certificado de que aprendimos a leer hebreo nivel 1. Y Ujú.
Bueno, es importante, las letras hebreas también súper importantes. Sabemos que Hashem creó el universo usando las 22 letras hebreas. Entonces las 22 letras hebreas están en todo y tienen un peso energético, un valor numérico, una gematria que le llaman. La gematría es el valor que tiene cada letra, ¿no? Ujú. Entonces de ahí sacan que el nombre de Hashem, el nombre propio, el Shem Havaya, el nombre, el presente, pasado, futuro, ahí se le llaman Amonai, pero con D, cuando lo dices en oración, ese nombre vale 26. Entonces, antes yo no sabía a qué se refería, porque ¿cómo que vale 26? A explicarle eso a una persona que todavía está comenzando, no va a entender, no va a entender nada de eso. Primero hay que Claro, claro. explicarle que cada letra tiene un valor numérico, entonces por eso que la primera letra vale 10, la segunda vale 5, la tercera vale 6 y la cuarta vale 5. Haces la suma y te da un número, 26. Y así, así, así todos los nombres que existen de Hashem. A mí me queda un poco de duda sobre sobre la enseñanza que dentro del judaísmo o dentro del misticismo judío me queda un poquito de duda, o bueno, una gran duda, pues, ¿no? Por el tema de que Dios creó el mundo a partir de las 22 letras, ¿no? Eh, Ya. por el hecho de que yo, como estaba estudiando lo que es el hebreo desde un punto de vista histórico, más, digamos, eh, filológico, o hacer un rastreo, ¿no? Sobre la lengua hebrea, desde qué año, ¿no? Desde qué periodo surge, cómo se ha desarrollado. eh, bueno, tiene un inicio, pues, y ese inicio, según la datación o según las fuentes o según la historia, ¿no? Estamos hablando aproximadamente desde hace 1300 años antes de la era común. El, el inicio o el desarrollo de la lengua hebrea o la lengua de Canaán históricamente está registrado y hay escritos, pues, ¿no? Hebreo, cananeo, antiguo, que aproximadamente data, el más antiguo, digamos, alrededor del año 1300 o 1200, bueno. Pero más atrás no hay evidencia sobre las letras hebreas que sean de 2000 años, 3000 años, 4000 años antes de la era común o antes de, ¿no? O sea, no hay evidencia de todo lo contrario, existían otro tipo de letras, ¿no? O los caracteres fenicios, los caracteres cuneiformes, pero, o sea, ¿cómo es que se considera, se cree dentro del misticismo judío que Dios creó el mundo y todo ello con las 22 letras, eh, tal como hoy en día se enseña, ¿no? Y tal como hoy en día se conoce las letras hebreas, porque las letras hebreas que hoy en día conocemos en una Torah, en un Tanaj o en un Sefer mismo, esos mismos caracteres no existieron hace 1000 años antes de la era común, mucho, mucho más antes, no existieron, sino que esos caracteres surgen ya en el periodo del exilio babilónico, ¿no? Donde los judíos adoptaron la escritura del arameo cuadrado, adoptaron esos caracteres y lo importaron a Judea, a Jerusalén cuando regresaron, y de ahí ya pues no se fue desarrollando, ¿no? O sea, desde el punto de vista histórico, cuando yo lo estaba viendo, lo estaba, digamos, haciendo un seguimiento, no, o sea, y eso es lo que no me cabe, la verdad, Jair, eso es lo que no me Mira, cabe. eso me falta a mí también investigar más, pero yo que yo Sí. sepa, en el Sefer Yetzirah, que es el libro que se le adjudica a Abraham Avinu, él explica las letras hebreas y ahí se le adjudica esa obra al patriarca Abraham. Entonces, Ujú. yo también entiendo que habían otras letras que la llaman la paleolítica, no sé, unas letras como rayitas, otro tipo, que no es como los dibujos de la Yud que conocemos, la Cuneiformes, ¿no? Hey. Cuneiformes, Sí, o el palebreo, Galileo, cuneiformes, ajá. o las escrituras fenicias, ¿no?
O sea, Sí. hubieron Ahora, esos también he caracteres mucho escuchado, más antes que el hebreo, pues, ¿no? es antes, claro. Luego, no sé, o sea, de verdad me falta estudiar un poco más ese tema, pero por lo que sé es que en el Sefer Yetzirah te explican las 22 letras y explica ahí el comienzo del universo a través de estas 22 letras que usó Hashem para crear todas las cosas. Y también cuenta la historia de cómo cada letra se aparecía ante Hashem y le decía, úsame a mí para crear, para hacer la creación. Y Hashem le decía, no, tú no, porque tú eres así, no, no, porque tú eres así. Y hasta que llegó a la Bet Ajá. y la usó a la vez para la Torá, para comenzar la Torá. Y, bueno, hay una historia que ahorita no me acuerdo muy bien, pero a cada una le habló y le dijo por qué no la iba a usar para comenzar la Torá. Yo creo, no sé, tendría que investigar más, pero el hebreo es hebreo sin vocales y arameo con vocales. Entonces, eso es lo que he escuchado, ¿no? Que el idioma arameo es cuando le ponen las vocales, ahí se convierte en arameo. Y luego en el hebreo es cuando tú lees las letras sin vocales, ese es el hebreo. Luego, y hay un hebreo moderno, que es el que se habla ahora, y el hebreo antiguo, que es el que se hablaba en ese entonces. Y yo supongo que como ellos le decían los hibrid, los hebreos, de repente ese hebreo que vemos en el Humash, ese de repente es el hebreo que empezó desde que estaban en el desierto. No sé, la verdad, ahí sí me agarraste porque tengo No, que sí. investigar más sobre eso. Yo la verdad me llamó mucho la atención porque yo en un inicio también me estuve alimentando bastante por el tema de la cosmovisión mística de las letras hebreas. Yo un tiempo estuve a sus inicios, ¿no? Estuve leyendo los artículos de el rabino Itzhak Ginsburg, que hablaba sobre las letras hebreas. Incluso él tiene un artículo sobre las letras hebreas, el origen, que Dios como a cada letra le dio una virtud y todo ello, ¿no? En un inicio yo me estuve alimentando por ello, pero en un proceso cuando yo ya comencé a estudiar lo que es el hebreo desde un punto de vista más histórico, bueno, ahí en cierta medida se me cayó, pues, ¿no? Lo otro, por el tema de que el hebreo hoy en día existe un registro histórico de que un momento en el cual se surgió y se desarrolló hasta hoy en día. Claro, lo que acabas de decir, el hebreo que hoy en día tiene un Humash o una Torah, al hebreo moderno los caracteres son el mismo, son los mismos. Obviamente, incluso podemos decir que hasta cierto punto el hebreo que tiene un Humash, una Torah, un Tanaj, al hebreo moderno no solo son los mismos caracteres, sino también hasta cierto punto puede leerse igual. Ujú. Y con la diferencia que hay ocasiones en las cuales puede significar algo muy diferente. Bueno, como Claro. por ejemplo, es muy común la palabra, por ejemplo, shalom, ¿no? En el hebreo moderno se aplica para un saludo, ¿no? Hola, shalom, incluso para una despedida. Shalom, bye, Claro. adiós, nos vemos, ¿no? Chao, Ujú. podemos decir nosotros. Pero en el hebreo bíblico no significa hola, ¿qué tal? ¿No? O chao, adiós, ¿no? Eh, Paz. se ha traducido comúnmente y se sabe comúnmente que shalom significa paz, ¿no? Benevolencia puede traducirse, ¿no? Entonces, Ujú. existen una cantidad de palabras del hebreo bíblico que se usan en el hebreo moderno ya con otros significados, ya, bueno, más Sí. contextualizados ya. Pero los caracteres vienen a ser el mismo. Pero Ujú. curiosamente, si nosotros hacemos un registro histórico, los caracteres que tiene el hebreo moderno, el hebreo de un Humash, los caracteres, esos mismos caracteres se utilizó en el primer siglo, nosotros nos preguntamos, es muy similar. Los caracteres que tienen el hebreo moderno
al hebreo de un Humash actualmente, esos caracteres, la forma como está escrito, que hoy en día se conoce como tipo imprenta, pero esos caracteres se utilizó, nosotros nos preguntamos, ¿se utilizó en la época de Esdras? ¿Fue la misma grafía? ¿Fue la misma escritura? Similar. Pero nos volvemos a hacer la pregunta, ¿esos caracteres que hoy en día tenemos en el hebreo moderno, en el Humash, en el Tanaj, son los mismos caracteres que se utilizaron en el periodo de los reyes? Ahí cambia la cosa. Sí, Los ahí, caracteres que se utilizaron en la época de Moshe es diferente a lo que hoy en día se conoce en un Sefer Torah, en un Humash, en un hebreo moderno. Es diferente. Es lo que algunos lo han clasificado como palhebreo y otros lo han clasificado como el hebreo cananeo, que vendrían a ser quizás a la vista de un niño, que vendrían a ser como tipo garabatos, ¿no? Son unas líneas, ¿no? Así tipo garabatos son. Pero no es como lo conocemos hoy en día, el hebreo que se utilizaba en la época de los reyes, en la época de 1000 años antes de la era común, bueno. Sí, en sí, claro. yo sí en un momento me he detenido a poder estudiar el origen, ¿no? Cómo se ha desarrollado, desde qué, ¿no? Entonces ahí es donde que es, como que me fui contra la pared, ¿no? Pero obviamente quedo a la posibilidad todavía de poder comprender el punto de vista de la mística judía, que Dios a partir de las letras hebreas creó el mundo. Todavía estoy a esa disposición, bueno. A mí, claro, yo creo que a partir de letras, palabras, voz, call, a partir de todo eso, Hashem creó, obviamente. Hashem creó, o sea, de que creó todo con las letras, con su voz, con sus palabras, de algún tipo de emanación, obviamente que creó así, pero ahora, lo de cómo fue escrito el primer Sefer Torah, de repente fue con esas letras que estamos hablando, como garabatitos, que no Ajá. entendemos, y luego lo tradujeron o hicieron copias de la Torah con hebreo, el que conocemos ahora. De repente puede ser así porque el consenso el Sanedrín quedó en hacerlo de esa manera y como sabemos, Hashem dijo que hagamos caso a lo que decían los sabios y los que mandaban en ese momento, de sus profetas, y que les hagamos caso a estos señores. Y bueno, y de repente tiene que ser así. Ahora, yo no soy muy especialista en esto, pero yo me inclino más a creer totalmente en que estas letras son recipientes de luz divina, porque Ujú. es una cosa increíble lo que hace en la vida de una persona cuando realmente sabes cómo conectar con Dios a través de sus letras, a través de sus enseñanzas y a través de sus meditaciones cabalísticas. Aunque uno a veces dice, pero a mí me podrían criticar muchos judíos y decirme, oye, no te metas en ese ámbito porque tú no tienes nada que ver. Bueno, Claro, pero, o claro. sea, quién me va a parar? ¿Quién me va a parar? Nadie me puede parar. O sea, solo Dios. Si yo me metía a terrenos bien difíciles de andar por ahí, porque yo, o sea, no sabía absolutamente nada y empecé y me metí de lleno a la Kabbalah y después me di cuenta que no, empecé a estudiar a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob, a cada uno para ver qué cosa era. Ah, Abraham es ese, ah, Isaac el Geburá, ah, Jacob es Tiferet, ok, este es este, el otro, acá. Empecé a atar, a conectar las cosas de la Kabbalah con las cosas de Peshat, literal, de lo que dice la Torah escrito, Peshat. Entonces agarré y empecé a ver los niveles de entendimiento de la Torah y así con los años yo te puedo asegurar, no sé, o sea, cómo convencer a alguien, no puedo, pero estas letras son recipientes de la luz divina de Hashem. De O hecho, sea, claro. y Como- por ejemplo, hay una para allá, no me acuerdo cuál es, en la que tiene, por ejemplo, hay dos o tres ocasiones en las que las letras cambian. Hay una Vav cortada por la mitad, hay una Yud chiquita, hay una Nun también chiquita, me parece.
Y esas cosas no sé cómo habrá sido en el original, por ejemplo, si había sido escrito en otro, con otro font, ¿no? Con otro tipo de escritura. No sé cómo habrá sido. De repente, también escuché que ha habido no traducción, pero o sea, volvieron a escribir la Torá y cambiaron algunas cositas con el tiempo. Ah, claro, claro, ¿Puede sí. ser? Sí, de También he hecho, escuchado eso. sí, de hecho, hay todo un proceso, pues, ¿no? Pero lo que acabas de decir, lo que Dios dijo, si lo vemos de esa manera, y dijo Dios, ¿no? O Vayomer Elohim, ¿no? Y dijo Dios. Ujú. Entonces, la palabra de Dios, desde este punto de vista, no solo la palabra de Dios, sino la palabra del hombre. Cada una de nuestras palabras, sea en español, en inglés, en alemán, en hebreo, en latín, en griego, en francés, en ruso, cada palabra que brotamos nosotros o expresamos son de construcción o de destrucción, en cualquier lenguaje, en cualquier idioma. Con mucha más razón la palabra del Creador. Las palabras del Creador del universo, desde el momento que expresa algo con tanta firmeza y exactitud, Vayomer Elohim, y dijo Dios, sea la luz, ¿no? Y dijo Dios, y esto y aquello. Entonces, de hecho, lo haya dicho en hebreo, lo haya dicho en, no sé, en, en el fenicio, o no sé, en cualquier lengua primitiva, que quizás obviamente no hay ningún ser humano que podría testificar, sí, yo estuve en ese momento y lo dijo en tal lengua. No. Entonces, sea en cual lengua lo dijo, pero lo que él dijo realmente causó lo que causó, ¿no? Exacto. Entonces, Claro, la creación. eh, claro, de hecho, la palabra de Dios, del Creador del universo, tiene un gran poder. Si la de nosotros mismos, con nuestras palabras, podemos crear, ¿no?, bendiciones, o podemos crear maldiciones con nuestras palabras, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Pero cuánto más la palabra de Dios, ¿no? O sea, en ese sentido, claro, podemos dar fuerza incluso a lo que dice la mística judía, que las letras hebreas, las palabras, las combinaciones pueden tener poderes sobrenaturales. Bueno, Sí, 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 sí. Ahí sí coincidimos y estamos de acuerdo y reforzamos que así es. La palabra tiene fuerza, crea o destruye. Creas ángeles positivos o ángeles negativos. Incluso los jajamim dicen que con o sea, mientras más palabras buenas tengas en el día y más acciones buenas, a la hora de dormir, esos son los ángeles que has creado, que son los que te van a acompañar en el sueño cuando vas a dormir. Entonces, cuando tienes pesadillas, es que has tenido de repente malas acciones y malas palabras, de repente palabras vacías, palabras la Shona y ¡pum! De repente, esos son los ángeles que creaste. Entonces, esos son los que te acompañan. O sea, sí creamos, somos creadores, somos seres que podemos crear, porque tenemos el Selem Elohim. El Selem Elohim es la imagen y semejanza a la que Hashem nos creó a la imagen y semejanza, ¿verdad? exactamente. Entonces, ¿a qué se refiere con esa imagen y semejanza? No es que seamos Dios, nosotros no somos dioses, pero tenemos esta facultad de crear también, así como nuestro creador nos hizo a su imagen y a su semejanza, y también podemos crear, a una escala menor, obviamente, no podemos crear mundos, pero a la vez Jajamín van a decir que sí, creamos mundos y destruimos mundos también con nuestras Claro. palabras, nuestro pensamiento y nuestras acciones. Es muy profundo, todas estas cosas son súper, súper profundas Aquí para entender. te comparto una lámina para que podamos apreciar un momento. No A sé ver, si se logra ver, me avisas. está cargando. Sí,
En 1979, durante una Ah, se logra excavación. ver, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya, voy a agrandar un poquito la pantalla. Ajá, Estas son unas placas de plata datadas del siglo VII antes de la era cristiana, antes de la era común. Es ajá, unas placas de plata descubiertas en el año 1979 durante una excavación. El arqueólogo israelí Gabriel Barkay encontró la evidencia más antigua que contenía un pasaje de la Torá, que contenía un pasaje, no un manuscrito, no un libro, no todo, no todo toda la Torah, sino solo un pasaje. Encontró este arqueólogo israelí en una excavación y en este pasaje contenía lo que es la bendición sacerdotal que está registrado en el números 6, 24, 26, ubicado en una cueva funeraria, ¿no? En un sitio conocido como Ketef Hinon. ujú, Según parece, fueron depositados ahí, en esa funeraria, en Ketef Hinon, que fueron depositados ahí para que sirvieran de protección a los difuntos en su camino hacia el Sheol, ¿no? Es una interpretación que cómo es que apareció esta, esta escritura, ¿no? este, esta porción en una cueva funeraria. El arqueólogo afirmó que estas placas, la más larga de las dos placas mide 97 por 27 milímetros y la pequeña tan solo 39 y 11. ¿Ya? Son los únicos pasajes de la Torá que se han encontrado del periodo del primer templo. Esta fue la forma de escritura común en los reinos de Israel y Judá durante los siglos 8 y 7. Si observamos un poquito, voy a agrandar la pantalla. Esto fue el tipo de escritura denominado hebreo cananeo que se utilizaba en esos periodos. ¿Ve? Parecen garabatos, ¿no? Unas rayas así, así es. unas líneas así. Ajá. Eso fue la forma de escritura que se utilizaba en el periodo de los reyes. Y de hecho un poquito mucho más antes, ¿no? Y esta es una evidencia arqueológica, es una documentación que está registrado, ¿no? Que está, de hecho, está muy estudiada también. Hay libros que se han dedicado bastante a esta forma de escritura. Ya, esa es la forma que, por ejemplo, aquí tenemos otra, otra plancha. Esto vendría a ser lo que es lo que se considera también en la escritura hebreo antiguo o escritura cananea. Si observamos un poquito voy a agrandar, ¿ves? Si observas las letras, el tipo de escritura o la tipografía es bastante similar a la que se encontró en el siglo VII, las placas. Y esta plancha vendría a ser un calendario, el calendario de Gezer, es la inscripción en una tablilla caliza blanca. Es el hebreo más antiguo que se conoce, está fechado del siglo X antes de la era común, 1000 años antes de Cristo, antes de la era común, aproximadamente 925, por el arqueólogo irlandés Robert Stewart durante el periodo de los reyes David y Salomón. ¿Ve? ¿Observas? Son escrituras que se han encontrado que datan de esos periodos. O sea, la forma de escritura de esos periodos era así. Ujú. Ajá. Entonces, ¿tú crees que de repente, esta es una pregunta mía, de repente el tetragramatón, el nombre propio de Hashem de cuatro letras, para protegerlo aún más, para hacerlo más oculto y más secreto, es una traducción de esas letras de repente? Podría ser. Sí, claro. De hecho, en los manuscritos del Mar Muerto, cuando se han encontrado, de hecho los manuscritos ya se han fechado de 2 siglos antes de Cristo y 2 siglos después de la era común,
se han fechado de 2 a 2 que están datados, ¿no? Esos escritos. Y entre y especialmente me parece que es en el comentario de Habacuc, en ese comentario aparece el tetragramatón, pero en esos caracteres antiguos. Wow, ¿te Sí. imaginas? En esos escritos del Mar Muerto se encuentra el tetragramatón, las cuatro letras, en los caracteres antiguos que te había mostrado hace un momento. Jair, vamos a hacer un break. Esta sesión se Ujú. nos va a cortar en menos de un minuto. Hacemos un Ok, break y regresamos en 10 minutos. ¿Está bien? Y de ya, pasada, ya nuestro compañero ya llegó a casa y ya me parece que nos va a acompañar también. Ya, Jair, listo, listo, ya, hermano. Quedamos, regresamos. hermano. Listo.